Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto la licenciada Fabiola Segura. El día de hoy continuamos con nuestra clase de orientación educativa y corresponde estudiar el tema capacidades emocionales y aprendizaje. Empezaremos con un pensamiento de René Dijkstra. Él nos dice, estamos impidiendo que los niños y los jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos del aprendizaje social y emocional. Y bueno, con este pensamiento nos adentramos un poquito en lo que son las capacidades emocionales dentro del niño, del adolescente y del joven, y por tanto, cómo nos lleva eso, la educación emocional, a que los niños o los adolescentes o los jóvenes tengan un mejor aprendizaje y un mayor rendimiento escolar. Asimismo, mejores relaciones sociales dentro de su entorno. Un niño que conoce y sabe gestionar sus emociones no solo tendrá mejores resultados académicos, sino que estará más preparado para el mundo laboral. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas es que se pueden educar las emociones y el comportamiento mediante programas probados científicamente. Es posible desarrollar lo que llaman habilidades para la vida, es decir, una serie de destrezas en el ámbito social, emocional y ético que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e intelectuales. Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben los niños y jóvenes el día de hoy. Primero, es no tener en cuenta dos de las enseñanzas más importantes de la neurociencia, que la razón no sirve para nada sin las emociones, por una parte, y que el cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender, pero enormemente plástico. El segundo error del sistema educativo es no aceptar que los maestros han de lidiar con la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas, pero también con lo que tienen en común todos los alumnos, las emociones, la rabia, los celos, el menosprecio, etc. Y el tercer y gran error de las escuelas de este siglo es la jerarquización de las asignaturas que arrastramos de siglos pasados. Y es que hoy en día es perjudicial colocar en el último eslabón detrás de las matemáticas, la lengua y las humanidades, las materias creativas y artísticas para corregir estos errores. Lo más eficazmente es introducir en las aulas el aprendizaje social y emocional. Si le enseñamos a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar y de empatizar con ellos. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Hablar de inteligencia emocional implica hablar del funcionamiento de todo nuestro cerebro, con el aval de los últimos avances de las neurociencias de las últimas décadas. Estos descubrimientos nos han permitido sacar las emociones del rincón profundo y marginado donde se hallaban. Durante siglos, la ciencia no las consideró objeto de estudio y la sociedad las menospreciaba a la hora de tomar decisiones o de emitir un razonamiento. Ahora sabemos que la emoción interfiere con la razón y la razón modifica la emoción. No se pueden separar. Otro descubrimiento principal para poder hablar de inteligencia y de educación emocional es la plasticidad del cerebro. Las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, todo está continuamente modificando las conexiones entre las neuronas, desde el nacimiento hasta la vejez. Podemos aprender y desaprender. Incluso nuestras emociones son moldeables. Por lo tanto, la inteligencia emocional no es más que la asunción de que nuestra inteligencia es emocional y de que podemos educarla con las prácticas adecuadas. ¿Cuándo podemos empezar a enseñar a los niños acerca de sus emociones? Lo correcto sería empezar desde los 2 o 3 años y que sigan hasta que terminen el bachillerato, alrededor de los 17 o 18 años, basándonos en distintas etapas de su desarrollo. Ahora pondré un ejemplo de cómo podemos educar a los niños en la inteligencia emocional, ya sea que seamos padres o que seamos profesores. Con 3 años, un niño o una niña se acerca a otro niño y le quita su juguete. Si estamos cerca, como adultos o como profesores, me refiero a como padres de familia o como profesores,
y el juguete no es de este niño que lo tomó, sino del otro que se queda llorando, uno de los papeles muy importantes que tenemos como adultos es detener en ese momento a nuestro hijo o a nuestro alumno y decirle, el otro niño está llorando. ¿Por qué llora? ¿Qué tienes tú en la mano? ¿Es su juguete? ¿Crees que podría estar llorando porque tomaste su juguete sin pedírselo? De esa manera estamos ayudando al niño a desarrollarse emocionalmente desde los 3 años y a ser consciente. Y si lo vamos reforzando de acuerdo con las fases de desarrollo del niño, le ayudaremos enormemente. Las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones. Podemos educar las emociones de dos formas: aprender a percibirlas, a indicarlas adecuadamente, expresarlas, pero también a gestionarlas. La mayoría de las escuelas no tienen apoyo ni saben cómo enseñar habilidades sociales y emocionales a sus alumnos. Lo primero que debe enseñarse a los chicos es que aprendan a percibir y gestionar sus propias emociones, cómo construir y mantener relaciones, cómo tomar decisiones responsables y éticas. Y la cuarta es tal vez la más importante, es cómo ponerse en el lugar del otro, preocuparte de los demás que se encuentran en situaciones menos favorables que tú, como el acusado de tu clase u otra gente que te rodea. Ahora, cierto es que algunos padres de familia creen que lo verdaderamente importante es enseñar a sus hijos a ser competitivos y a ganar. Temen que si les enseñas a un niño a ser justo y compasivo con otros, va a ser vulnerable y tal vez tendrá menos éxito. Sin embargo, muchos padres también valoran muchísimo que sus hijos sean defensores o partidarios de esos valores sociales que acabamos de mencionar. Desafortunadamente, la educación emocional que se da a nuestros estudiantes es casi nula o muy escasa. Por eso, no nos queda otra opción que defender programas que incorporen el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Ahora sabemos que cada peso que se invierta en estos tipos de programas se recuperará triplicado, ya que se trata de una buenísima inversión, sobre todo para la sociedad, porque su aplicación conlleva menos conductas delictivas, menos alteraciones en las clases y, lo que es más importante, un rendimiento académico mayor. Es importante enseñar a los niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a los conflictos con sus iguales, con adultos, con sus futuros clientes, pero hay algunos conflictos con otras personas que no pueden resolverse. Así que tenemos que aprender a aceptar que disentimos y que nunca uniremos fuerzas. Los niños que no tienen esta educación emocional normalmente no saben enfrentarse a eso, y cuando un conflicto simplemente está ahí, el enfado, la frustración, la agresividad, etc., siguen formando parte del repertorio del comportamiento de esos niños, lo que es triste para los niños y para la gente que los rodea. Los niños que tienen esta educación emocional aprenden a distinguir entre lo que pueden resolver o no, cuando puedes hacer algo y cuando no puedes, lo que es tremendamente importante. Los beneficios de los programas de aprendizaje social y emocional en las escuelas para aumentar el desarrollo de niños y jóvenes ha sido demostrado en 7 ámbitos relevantes: desarrollo de habilidades sociales, reducción de comportamientos antisociales, disminución del abuso de drogas, incremento de la autoimagen positiva, aumento del éxito académico, mejor salud mental, aumento de comportamientos prosociales. Allí donde se encuentran los mayores problemas es también donde se consiguen los mayores éxitos. La educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, hasta el máximo de sus posibilidades. Así lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que entró en vigor hace más de 2 décadas. La mayoría de las escuelas y de los sistemas educativos del mundo distan de este punto que les hace observar la Convención, porque la mayoría de escuelas y sistemas educativos no contemplan las medidas necesarias para el éxito académico, social y económico del niño.
Por tanto, no se puede optimizar su desarrollo global si no se enseña al niño, entre otras cosas, a focalizar la atención, a distinguir y gestionar sus emociones, a trabajar en equipo de manera no competitiva necesariamente, sino más bien a ser personas con valores, a ser personas empáticas, a ser personas colaboradoras en equipo. Para ello, nuestra noble misión como orientadores, como profesores, como orientación vocacional, para que brindemos adecuadamente ese acompañamiento hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los jóvenes e incluso hacia nosotros mismos y a nuestra propia familia. Las invito entonces a que estemos comprometidos comprometidas con este principio académico de abordar esa inteligencia emocional lo, lo más adecuadamente posible para que podamos brindar a esos alumnos resultados de calidad. No solamente evaluar con una calificación, como se los decía al principio de la clase, sino evaluarlos con parámetros que les sirvan para las propias evaluaciones que hace la vida.